tardes, estimados estudiantes. El día de hoy daremos culminación con nuestra cátedra Derecho Administrativo Especial. Para ello veremos la unidad 5 y unidad 6. En la unidad 5, el régimen jurídico administrativo de servicios especiales. Debemos ver el régimen jurídico de la Fuerza Armada Nacional. Vamos a hablar de generalidades. Su visión: el Ministerio del Poder Popular para la Defensa será una organización moderna con capital humano esencial, profesional y elevado. Por favor, con azúcar. Esencialmente, un capital humano esencialmente profesional y elevado sentido de pertenencia que contribuye efectivamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el proceso de la consolidación de la seguridad y defensa integral de la nación y el resguardo de la territorialidad del Estado venezolano. Su misión es garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Su organización: la Fuerza Armada Bolivariana, Nacional Bolivariana, está organizada de la siguiente manera: Comandancia en Jefe, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Comando Estratégico Operacional. Los componentes: el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana como componente especial, las regiones estratégicas de defensa integral y los diferentes escalones operativos del sistema defensivo territorial que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión con un régimen de seguridad social integral propio según lo contemplado en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El comandante en jefe es el presidente de la República, que tiene un grado militar de comandante y jefe y es la máxima autoridad jerárquica de la FAM. Ejerce el mando supremo de esta de acuerdo con lo previsto en la Constitución y demás leyes. Dirige el desarrollo general de las operaciones, define y activa el área de conflicto, los teatros de operaciones, regiones de defensa integral y decreta las creaciones de zonas económicas especiales militares, así como los espacios para varios y demostraciones, designando sus respectivos comandantes y fijándole la jurisdicción territorial correspondiente. Según la naturaleza del caso, tienen bajo su mando y dirección la comandancia en jefe, integrada por el Estado Mayor y las unidades que designen. Su organización y funcionamiento, insignias de grado y el estandarte del comandante jefe serán establecidos por el reglamento. La Jefatura de Estado Mayor es un órgano asesor que depende administrativa y funcionalmente del Presidente de la República en su carácter de comandante y jefe. Sus funciones y organizaciones serán establecidas en el reglamento. La Guardia de Honor Presidencial tiene como misión prestarle al presidente y el comandante en jefe de la FAM a sus familiares inmediatos y a quien él disponga la seguridad, custodia, protección y demás garantías necesarias para su libre desenvolvimiento. Esta unidad depende funcional y organizativamente del comandante en jefe. Organización: bueno, la Guardia de Honor Presidencial está integrada por personal militar del Ejército Bolivariano, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional, la Milicia Bolivariana y miembro de los órganos de seguridad ciudadana y comandada por un oficial general o almirante. Esta unidad contará con el material y equipo necesario para cumplir con sus funciones. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa es el máximo órgano administrativo en materia de defensa militar de la nación, encargado de la formulación, adopción, seguimiento, evaluación, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector defensa, integrado por viceministros, agentes y demás órganos de apoyo, el cual contará con una unidad estratégica de seguimiento y de evaluación, de políticas públicas adscritas al despacho del ministro, sobre las cuales ejerce su rectoría de acuerdo con lo establecido en el decreto con rango, valor y fuerza ley orgánica de la administración pública y su estructura interna estará establecida en un reglamento. Ahora bien, la estructura vendría siendo así: comandante en jefe, inspector general, ministro de defensa, viceministro, servicio para la defensa, planificación y desarrollo para la defensa, educación para la defensa, comandante general, Ejército Nacional Bolivariano, Armada Nacional Bolivariana, Aviación Militar
Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Bolivariana, Estratégico Operacional, Redi Capital, Redi Los Andes, Redi Central, Redi Guayana. Y vendríamos a hablar ahora sobre los grados. Los grados y jerarquías militares se otorgarán con rigurosa escala ascendente en las condiciones previstas en la ley. Los grados de oficiales son teniente, primer teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, general de brigada, general de división, mayor general, general en jefe y sus equivalentes en la Armada Bolivariana. La promoción de los grados de coronel, general de brigada, general de división, mayor general y general de en jefe. Ay, muchísimas gracias. Y sus, y sus equivalentes en la Armada Nacional serán promovidos por el presidente de la República y comandante en jefe de la FAM, de acuerdo con lo previsto en la Constitución. Acreditación de grados. Los grados de los oficiales efectivos egresados de las instituciones de formación militar se acreditarán mediante una resolución ministerial por disposición del presidente y comandante en jefe de la FAM. Los grados de la milicia bolivariana. La categoría de la milicia serán conferidos mediante una resolución ministerial del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. La jerarquía de la tropa profesional se otorga mediante orden general del Comando General del Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar y la Guardia Nacional. La jerarquía del sargento de la milicia. Las jerarquías del sargento de milicia se otorgan mediante una orden general del Comando General de la milicia. Ahora bien, ¿cómo se clasifica el personal militar de la FAM? Se clasifica en oficial, tropa profesional, cadete, alumno, de reserva, tropa alistada, milicia movilizada. Todos están obligados a desempeñar funciones para las cuales se nombran, no pudiendo renunciar ni excusarse de servir en un empleo, sino en los casos excepcionales previstos en la ley. Otorgamiento de los grados militares. Se otorgan en las categorías de oficial, que en igualdad de grado y antigüedad tendrán las siguientes precedencias. Efectivo. El efectivo se subdivide en oficial de comando, oficial técnico, oficial de tropas. Después viene el asimilado, que es el oficial asimilado, el oficial asimilado técnico. En tercer lugar está el de reserva, el cuarto de milicia y el quinto honorario. La categoría del personal militar profesional de la FAM es la condición que identifica la naturaleza en que se encuentra el militar para el ejercicio de la actividad castrense. Asimismo, hablando del efectivo, el efectivo pertenece a la categoría que viene a ser aquel oficial egresado de un instituto de formación militar de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Instituto de Extranjeros de Formación Militar, o los procedentes de los cuerpos de tropas que hayan obtenido la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa para ejercer la carrera militar de modo permanente. Aquí también tenemos que hablar sobre los asimilados. Pertenecen a la categoría de asimilado todo aquel venezolano que recibió un empleo dentro de la FAM luego de aprobar el curso especial de formación de oficiales, debiendo ejercer la profesión para la cual fueron incorporados al servicio activo. De igual modo, acreditado mediante una resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Los oficiales de reserva son aquellos venezolanos que aprueban un curso especial de formación de tropas profesional o de oficial profesional establecido para tal fin, acreditados mediante resolución ministerial. El de la milicia o la categoría milicia es un venezolano quien, sin ejercer la profesión de militar, manifiesta voluntariamente ingresar a la milicia. Al ser movilizado, cumple funciones orientadas a la seguridad y defensa integral de la nación, como los militares en condición de oficial de milicia, sargento de milicia, miliciano, conforme a las disposiciones previstas en los reglamentos respectivos. El oficial honorario está conferido como especial distinción a oficiales efectivos de la FAM de países amigos de la República Bolivariana de Venezuela, en los grados que establezca la ley.
Y el otorgamiento de jerarquía, bueno, la jerarquía de la tropa profesional se otorga en la categoría de efectivo y de reserva. El segundo punto a tratar hoy es el régimen jurídico de la ordenación del territorio. Debemos hablar sobre la policía administrativa. Eh, ¿Qué significa eso de policía administrativa? De acuerdo a Libardo, define la policía administrativa como el poder o la facultad que tiene la administración para aplicar limitaciones a la actividad de los gobernantes a fin de mantener el orden público. ¿Cómo se clasifica? Bueno, la policía administrativa se clasifica en general y especial. La general es aquella que se refiere a los elementos que tradicionalmente integran la noción de orden público, es decir, seguridad, tranquilidad, salubridad y en ciertos aspectos la moralidad cobijada por principios y normas generales aplicadas al poder de la policía. Mientras que la policía administrativa especial se refiere, por una parte, a aquellas actividades de policía que buscan garantizar los mismos elementos de la policía general, pero que están sometidas a un régimen particular. ¿Qué bienes jurídicos protege la policía administrativa? Bueno, además del fin que tradicionalmente se le dio a la policía administrativa, manifestado a través de la prevención de riesgos o males que amenazan la integridad, la salud o la tranquilidad de las personas, en la actualidad el interés público está encaminado a salvaguardar, en primer lugar, la confianza pública con el fin de que las personas puedan actuar en sus relaciones sin temor a engaños en materia de comercio. Por esta razón, se regula la actividad comercial en materia de pesas y medidas, presentación y promoción de artículos. Por ejemplo, que la calidad de la cantidad de productos sea precisamente lo anunciado, que la prestación del envase corresponda a la cantidad del contenido aparente. En segundo lugar está la economía pública, con el propósito de proteger las condiciones económicas de los particulares a través del establecimiento de presión máxima y precios sujetos a control, prohibiciones de monopolio, implementación de precios de garantía, etcétera, con lo que la libre concurrencia debe realizarse de acuerdo con las normas protectoras de la economía en los particulares en general. En tercer lugar, tenemos la estética pública, con el fin de evitar el mal gusto en la vía pública, fundamentalmente a través de la regulación de características de construcciones en cuanto a tipo, altura, orden, independientemente de la seguridad, así como a las actividades que se realizan en la vía pública y que afectan la estética de la ciudad y de los barrios. En cuarto lugar, tenemos la moralidad pública, para la protección de las buenas costumbres que el interés público considera. Para ello se regulan los medios de comunicación y las actividades que ofrece el público a través de la censura de películas, radio, televisión, periódicos y revistas. En quinto lugar está la seguridad social, que consiste en la obligación para asociarse a las cajas de jubilación, de contratar un seguro de vida, de enfermedades o contra accidentes, de someterse a revisiones médicas periódicas, de asociaciones de agrupaciones gremiales. Finalmente están las relaciones laborales. Los funcionarios del Ministerio de Protección Social se ocupan de asegurar que las normas laborales se cumplan de forma efectiva. Lo otro que debemos hablar el día de hoy es sobre el 6CPC. En primer lugar, vamos a hablar de su origen. El Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, antes conocido como Policía Técnica Judicial y en sus orígenes como Cuerpo Técnico de Policía Judicial, es el principal organismo de investigaciones penales en Venezuela. Se encarga del esclarecimiento científico de los delitos con miras a la posterior aplicación de la justicia por los órganos competentes, es decir, los tribunales. Los funcionarios de este cuerpo especial son formados por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, mejor conocida como UNES. Su actual director es el comisario general Douglas Rico. La historia de este organismo se remonta a mediados del siglo XX, el 20 de febrero de 1958. El presidente de la Junta Cívico-Militar del Gobierno, el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, decidió la creación de un cuerpo policial dedicado a la investigación de los diversos crímenes mediante el decreto número 48, además de establecer su función como auxiliar del Poder Judicial. En nombre de la Policía Técnica Judicial, la Ley de Policía Judicial del 8 de julio de 1975 estableció su estructura y organización institucional, pero fue posteriormente sustituida por la Ley de Policía de Investigaciones Penales del 11 de septiembre del 98. Eventualmente se promulgó la Constitución del 99, que estableció en el artículo 332 la necesidad de crear un cuerpo de investigaciones científicos, penales y criminalísticos, tal como lo denominó, tal denominación
pasó a sustituir la Policía Técnica Judicial y en 2001 comenzó una reforma de estructura y organización del organismo, el cual se delimitó finalmente para el 2003. El marco normativo del 6CPC se encuentra en el artículo 253 de la Constitución y la Ley de Reforma del Decreto con rango, valor y fuerza de ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación. Con esto finalizamos el módulo 5 y empezaremos el módulo 6, el régimen del dominio público del Estado y sus consecuencias. El dominio público, la doctrina tradicional acostumbra a definirlo como aquel conjunto de bienes y derechos reales cuya titularidad corresponde a un ente público y que por encontrarse afectados directamente a un uso público o un servicio se someten a un régimen jurídico especial. Igualmente, se distingue el dominio público del dominio privado del Estado, distinción que en principio consagra el Código Civil venezolano en su artículo 539, cuando señala los bienes de la nación, de los estados y de las municipalidades son de dominio público o de dominio privado. Son bienes de dominio público los caminos, los lagos, ríos, murallas, fosos, puentes de playa de guerra y demás bienes semejantes. En cambio, el dominio privado se encuentra constituido por un conjunto de bienes regulados por la norma del derecho privado y que se caracterizan por tales bienes que se encuentran dentro del comercio, por lo tanto resultan enajenables y prescriptibles, tal como lo señala el artículo 543 del Código Civil. No obstante, las tierras, propiedades de la República, Estado, municipio y demás entidades, órganos y entes de la administración pública descentralizadas conservan y serán siempre del dominio público e igualmente conservan y mantendrán siempre su carácter de imprescriptible establecido en el artículo 95 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. Ahora bien, ¿cuáles son sus elementos caracterizadores? Tiene 4 elementos: el subjetivo, el objetivo, el normativo y el teleológico o finalista. El subjetivo se refiere a quién es el titular del bien del dominio público. El objetivo indica cuáles son los bienes del dominio público. El normativo, en virtud de que las normas regulan los bienes del dominio público. Y el teleológico o finalista, que se refiere al fin que están destinados los bienes del dominio público. Si bien es cierto que el dominio público es una propiedad y por ende un derecho subjetivo del que solo pueden ser titulares los sujetos de derecho. Ahora bien, ¿cómo se clasifican? Bueno, los bienes de dominio público, los bienes públicos de dominio público son los bienes pertenecientes al Estado que en razón de su configuración natural o de un arreglo especial o en razón de su importancia histórica o científica sean necesarios para un servicio o para la satisfacción de una necesidad pública y no pueden ser reemplazados por otros bienes en función de que le corresponde a la cadena funcional del servicio. La Ley Orgánica de los Bienes Públicos, en su artículo 6, establece cuáles son los bienes considerados como de dominio público, los bienes públicos de dominio público. En el literal A señala que los bienes destinados al uso público como plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos y otros. En el literal B señala que son los bienes que en razón de su configuración natural, construcción o adaptación especial, o bien por su importancia histórica, científica o artística, sean necesarios para un servicio público para dar satisfacción a una necesidad pública y no pueden ser fácilmente reemplazados. Literal C, los espacios lacustres, fluviales, mar territorial, áreas marítimas, interiores, históricas y vitales, que comprenden dentro de la línea base recta que ha adoptado la República, las costas marinas, el suelo, el subsuelo de esto, el espacio aéreo continental, insular, marítimo y los recursos en ellos se encuentran incluidos los genéticos, los de la especie migratorias, sus productos derivados y componentes intangibles que por causas naturales allí se hallan. Finalmente, tenemos los yacimientos mineros, hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existente en el territorio nacional bajo el lecho del mar territorial y en la zona económica exclusiva y de la plataforma continental. Estos bienes se subdividen en bienes de uso público y de uso privado. Los bienes de uso público son inalienables, mientras que los de uso privado pueden enajenarse de conformidad con las leyes concernientes. Asimismo, la segunda clasificación de los bienes públicos de dominio privado o patrimoniales se establece en la última parte del artículo 6 del Decreto Ley Orgánica de Bienes Públicos. Un criterio residual para la identificación es el siguiente. La ley dice que los bienes públicos de dominio privado son aquellos bienes públicos no incluidos en la categoría de bienes mencionados en la enumeración anterior, los cuales, siendo propiedad del Estado o de algún ente público, no estén destinados al uso público ni afectados a algún servicio público.
Ahora bien, debemos ver los diversos regímenes del dominio público. El programa nos habla, nos incita a estudiar la navegación, la aeronáutica y la parte terrestre. La navegación son los espacios acuáticos de la República que tienen un alto potencial geopolítico, geoestratégico y geoeconómico. Por su excelente ubicación geográfica, tiene condiciones favorables para su desarrollo en el sector acuático. Posee una costa marítima que equivale a una extensión de 5.500 kilómetros lineales, de los cuales 3.750 kilómetros cuadrados corresponde a la costa del Caribe y 1.750 kilómetros al Atlántico, teniendo una importante infraestructura portuaria de 10 puertos públicos, 12 puertos fluviales, 72 instalaciones de industria naval, además de 420 instalaciones portuarias menores, terminales marítimos, puertos deportivos, pesqueros, artesanales en funcionamiento a lo largo y ancho de nuestras costas, permitiendo el libre comercio. En virtud de los múltiples servicios que le ofrece a los usuarios navieros, podemos decir que la República de Venezuela presenta las condiciones ideales para mantener un intercambio comercial marítimo internacional. El régimen jurídico de la navegación en Venezuela está regulado por la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos y la Ley de Comercio Marítimo. Asimismo, el organismo público que regula esta materia es el INEA. Es una institución del Estado venezolano que ejerce la autoridad de administración acuática conforme a las atribuciones de ley, comprendiendo que la mejora continua de los procesos de formación a la gente del mar, la implementación de disposiciones emanadas de la Organización Marítima Internacional y el cumplimiento de las normas orientadas para el régimen de la navegación, seguridad marítima y registro de buques, recaudación, puertos públicos y privados y control de transporte y tráfico marítimo. Ahora, la aeronáutica civil regula las actividades relativas al transporte aéreo, la navegación aérea y otras vinculadas con el empleo en aeronaves civiles, donde ejerce su jurisdicción la República. ¿Por qué es importante esta regulación? ¿O por qué debe existir, o por qué existe una ley sobre este tema? Porque viene a regular toda aeronave que se encuentre en el territorio o vuele en su espacio aéreo, su tripulación, pasajeros, efectos transportados en ellas. Los hechos que ocurren a bordo de las aeronaves cuando vuelan fuera del espacio aéreo, así como las aeronaves extranjeras que vuelan en el espacio venezolano. Asimismo, garantiza la corresponsabilidad, porque toda persona natural, jurídica que utilice o preste servicios aeronáuticos tiene deberes y derechos en cuanto a su eficiencia, calidad, puntualidad, responsabilidad, orden, disciplina, seguridad, respeto, transparencia y equidad en el servicio de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico. Asimismo, las normativas en atención a los usuarios con necesidades especiales señalan que las personas que tengan alguna discapacidad o necesidad especial tienen derecho a recibir una asistencia acorde a sus condiciones en la totalidad del viaje, para lo cual los exploradores o prestadores de servicios aeronáuticos están obligados a usar sus operaciones para satisfacer las necesidades del usuario. El régimen jurídico de la aeronáutica civil en Venezuela está regulado por la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Aeronáutica Civil. Y el instituto que se encarga de regularlo es el Instituto Nacional Aeronáutica Civil, que es un ente de seguridad del Estado, de naturaleza técnica, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la Hacienda Pública Nacional, es decir, actualmente el CENIAM, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa. Ahora, el tránsito terrestre comprende la circulación de los vehículos y los peatones por la vía pública con sujeción a las normas de esta ley y sus reglamentos. El tránsito de ferrocarriles se regirá pues, por leyes especiales. El instituto que lo regula es el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, llamado INTT. Es un instituto del Estado venezolano que ejerce autoridad de administración conforme a la atribución de las leyes. El tercer punto de esta unidad 6 es el régimen jurídico de las comunicaciones. El régimen jurídico de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico está regulado por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. Estas leyes establecen el espectro radioeléctrico como un bien público y por lo tanto se necesita una concesión para su uso y explotación. Sobre este tema debemos hablar sobre el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. Esta ley tiene por objeto establecer en la difusión y recepción de mensajes la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión.
los anunciantes, los productores nacionales, independientes y los usuarios para fomentar el equilibrio democrático entre deberes, derechos e intereses, a los fines de promover justicia social y contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y económico de la nación, de conformidad con las normas y principios constitucionales de la legislación para la protección integral de los niños, niñas, adolescentes, la cultura, la educación, la seguridad social, la libre competencia y la ley orgánica de telecomunicaciones. Las disposiciones de la presente ley se aplican a toda imagen o sonido cuya difusión y recepción tengan lugar dentro del territorio nacional y se han realizado a través de los servicios de radio y televisión públicos o privados. Siguientes. La radiofusión, servicios de radio o radiofusión sonora se establecen en una amplitud modulada AM, radiofusión sonora en frecuencia modulada FM, radiofusión sonora por onda corta, radiofusión sonora por comunitaria en servicio público sin fines de lucro y servicio de producción nacional audiodifusivo a través de un servicio de difusión de suscripción. La televisión, Servicio Nacional de Televisión UHF, Televisión VHF, Televisión Comunitaria, Servicio Público sin fines de lucro y Servicio de Producción Nacional Audiovisual difundido a través de un servicio de difusión por suscripción. Aquí también tenemos que ver la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, mejor conocida como CONATEL. ¿Cuáles son sus atribuciones? Bueno, sus principales atribuciones son promover y desarrollar y proteger las telecomunicaciones, garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios de telecomunicaciones, controlar y fiscalizar, monitorear el espectro radioeléctrico, fomentar la universalidad del acceso a los servicios de telecomunicaciones, promover la inversión en materia de telecomunicaciones, promover y garantizar la libre y leal competencia dentro del sector de las telecomunicaciones, registrar las organizaciones de usuarios de servicios de telecomunicaciones, dictar normas y planes técnicos para la promoción y desarrollo de protección de las telecomunicaciones. Pero en realidad estas son unas generalidades, el que tenga curiosidad por saber en realidad todas las funciones que tiene CONATEL, puede revisar el artículo 37 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ¿Cuál es su naturaleza? Pues es un instituto autónomo que regula las telecomunicaciones en Venezuela, el cual tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa. El cuarto punto es el correo. El servicio postal en Venezuela se rige por la Ley de Correos y sus reglamentos y los acuerdos postales ratificados por el país. El Instituto Postal Telegráfico en Venezuela es IPOSTEL y es el ente que presta el servicio postal en Venezuela. ¿Cuáles son las atribuciones de IPOSTEL? Bueno, envíos expresos, consignar y recibir envíos postales y paquetería en todo el país, logística de almacenamiento y distribución, guardar, proteger y conservar mercancía y paquetería, Impost Plus, ofrecer envíos nacionales con tarifas accesibles, entregas rápidas y seguras, el plan estratégico de reorganización del sector postal, desarrollar planes de acción para fortalecer el sector postal, exportación fácil postal, llevar productos venezolanos al mundo por un proceso simple y sin trámites complicados. La cooperación de la red postal venezolana, coayudar a la cooperación de la red postal venezolana. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, es un instituto autónomo venezolano que se encarga de servicios postales y telegráficos. Finalizaremos la cátedra de hoy con el telégrafo. El telégrafo es un aparato o dispositivo que emplea señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados con el código Morse mediante líneas alámbricas o comunicaciones de radio. Con esto finalizamos nuestras 2 unidades pendientes para culminar la cátedra de Derecho Administrativo Especial. Cualquier duda, pregunta o inquietud relacionada con la temática se pueden comunicar conmigo a través de la mensajería. Les deseo muchos éxitos en sus estudios. Ya tienen disponible la evaluación número 3 y nos vemos en una próxima vez.